Descubrí la impactante verdad, aceptaron a su amante y yo elegí un camino transformador. La tarde en que Hugo le reveló su traición, el mundo de Valeria se desmoronó en un instante. Sentada en la cocina de su pequeño departamento, con el sonido del tráfico a lo lejos, las palabras de él resonaban en su mente como un eco lacerante. He decidido dejarte, por ella. Las frases cortas y frías pinchaban su corazón, mientras su mirada se perdía en el vacío. La traición se sentía como un puñal en su pecho, justo donde había creído construir un futuro. Sin poder contener la tormenta interna, lágrimas de impotencia brotaron de sus ojos. A pesar de la traición, Valeria sabía que había un refugio en su familia. Su madre, esa mujer fuerte que siempre había sido su pilar, la abrazó al llegar a casa. Cada tropiezo es una oportunidad para levantarse más fuerte, le dijo, como si intentara insuflarle energía ante el abismo emocional que enfrentaba. Pero las palabras estaban lejos de hacerla sentir segura. La devastación se mezclaba con una sensación de duda que detenía su respiración. El vacío creado por Hugo era irreemplazable. La comparación constante entre ella y él la carcomía. Él, con su carrera en ascenso, parecía ir más rápido que nunca, y ella, ¿quién era ahora sin su amor? Desesperada por encontrar un sentido, Valeria decidió inscribirse en un curso de diseño sostenible. Era un sueño que había relegado durante años, una chispa que aún ardía en su interior. Al entrar a esa aula, el aire impregnado de pintura fresca la envolvió. Pero cada trazo que realizaba estaba impregnado de su pasado, de las inseguridades que Hugo había sembrado en su mente. Sentía que no podía escapar de las sombras que la perseguían. ¿Acaso sería capaz de alcanzar el éxito que él ya había rozado? Un día, mientras trabajaban en un proyecto grupal, conoció a Doña Rosa, una arquitecta veterana y una inspiración viviente. La mujer, al escuchar su historia, decidió convertirse en su mentora. Valeria se sentía agradecida y abrumada. Juntas, comenzaron a esbozar un proyecto que tenía el potencial de transformar su barrio, de dar voz a quienes se sentían invisibles. Pero cada avance la enfrentaba con sus propias dudas, la presión de superar la imagen que Hugo había dejado sobre su vida asfixiaba a Valeria. Las semanas pasaron envolviéndola en una lucha interna. Sus diseños iban tomando forma, pero cada uno evocaba esos recuerdos oscuros de su relación previa. ¿Era realmente capaz de lograrlo? Con cada clase, la angustia se intensificaba. La voz de Hugo, criticando su trabajo, se repetía en su mente. Valeria respiraba hondo, intentando ahogar sus temores, pero la voz de la inseguridad se hacía más fuerte. ¿De verdad estaba preparada para enfrentarse a la crítica y el juicio? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, en el aula de presentación, todo cambió. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, su voz era suya. Pero cuando sus ojos encontraron inadvertidamente a Hugo entre la multitud, el aire se volvió pesado. Él sonrió de una manera que destilaba desprecio, preparado para desmantelar su trabajo con comentarios descalificativos. Valeria sintió que su mundo se colapsaba nuevamente. La tensión era palpable, cada respiración se sentía como un grito ahogado. Todo dependía de ese momento. Con el corazón latiendo en su pecho, Valeria cerró los ojos brevemente, recordando el aliento reconfortante de su madre y la fuerza que Doña Rosa había despertado en ella. Pero la sombra del pasado era abrumadora.
¿Lograría mantener su dignidad ante Hugo y demostrar que su éxito sería un legado en sí mismo? La incertidumbre la tuvo atrapada, y el silencio expectante del aula se convirtió en un eco constante en su mente. Este momento no solo definiría su carrera, sino también su vida entera. ¿Podría realmente levantarse y brillar, o sucumbiría, una vez más, a las inseguridades que la acechaban? El ambiente en el aula se había vuelto insoportable. Valeria sintió que el aliento se le escapaba mientras las miradas de sus compañeros se volvían incómodas, sin saber si debían apoyarla o si, por el contrario, le daban la espalda. Cada parpadeo parecía avalar la duda que la asediaba. Sin embargo, en ese instante crucial, se dio cuenta de que estaba agotada de ser víctima de su propia historia. No podía permitir que la figura de Hugo definiera su presente. Se sintió impulsada a cambiar la narrativa. Con un suspiro profundo, abrió los ojos y centró su atención en el modelo que había diseñado. Era innovador, fiel a su estilo, y reflejaba su visión del mundo, un espacio que no solo cumplía una función estética, sino que también abrazaba un propósito social. Vale más que las palabras de un hombre que había subestimado su capacidad. A medida que comenzaba a hablar, su voz resonó con autenticidad. Con cada oración, describía no solo su proyecto, sino también su trayectoria personal. Había decidido no solo ser arquitecta, sino también abrir puertas a quienes, como ella, habían sentido que sus sueños eran inalcanzables. Hugo, en el fondo, no podría derribar eso. Las primeras reacciones fueron menguadas, pero conforme los minutos pasaron, el hielo se empezó a romper. Comenzó a notar gestos de interés en los rostros de sus compañeros. La mirada de desprecio de Hugo ya no la afectaba como antes, incluso, al final, su risa despectiva se fue desvaneciendo, como una sombra ante la luz del nuevo amanecer que Valeria estaba reclamando. Sin embargo, al concluir su presentación, una mezcla de satisfacción y ansiedad la embargaba. La sensación de haber enfrentado a su mayor temor la llenó de orgullo. Se dio cuenta de lo mucho que había cambiado en ella. La despilfarradora inseguridad que una vez la dominó ahora se comenzaba a desvanecer, sucedida por una determinación inquebrantable. Días después, comenzó a recibir comentarios positivos sobre su trabajo. Doña Rosa, siempre presente, le escribió un mensaje que decía: «Tu capacidad para transformar el dolor en arte es admirable. Sigue explorando tu voz». Aquellas palabras fueron como un bálsamo para su alma. Pero Valeria entendió que el verdadero reto apenas estaba por llegar. Su proceso de sanación no sería lineal ni sencillo, la lucha por autoafirmarse demandaría un esfuerzo constante. Un día, mientras revisaba bocetos y discutía ideas con sus compañeros, sintió la tentación de ignorar la historia de Hugo, de dejarla en el pasado. Pero, por otra parte, cada trazo que hacía podía significar una forma de confrontarlo, de demostrarle que Valeria no era su sombra, sino una mujer capaz de iluminar su propio camino. Decidió que cada nuevo proyecto sería un capítulo más elaborado de su historia personal, un testimonio de superación. Sin embargo, un giro inesperado se presentó al recibir un mensaje de Hugo, solicitando reunirse. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué quería de ella? ¿Podría afectar su progreso? Para Valeria, esa invitación era un dilema. ¿Debería confrontarlo o ignorar esa parte de su historia? Aquella decisión, amoldada entre el deseo de cerrar ese capítulo y la necesidad de defender su nuevo yo, planteaba un desafío que quizás no había anticipado. El momento de la verdad se acercaba, y Valeria sabía que debía enfrentar no solo a Hugo, sino también a sus propios miedos. ¿Superaría la última sombra del pasado o caería nuevamente en la trampa? Así, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preparó para lo que podría ser el encuentro más decisivo de su vida. El sol se colaba a través de las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre el escritorio donde Valeria había decidido preparar su encuentro con Hugo. Sentada frente a sus bocetos,
Los guturales ecos de su mente la mantenían alerta. El aire estaba cargado de incertidumbre y, sin embargo, algo diferente la envolvía. Había una chispa, un destello de motivación que la impulsaba a tomar el control de la situación. No se trataba únicamente de saberse capaz, era también un reconocimiento de todo lo que había aprendido en esa travesía de autodescubrimiento. Mientras ultimaba detalles de su presentación sobre la mesa, su mente divagaba en lo que podría decirle a Hugo. ¿Por qué había pedido la reunión? ¿Buscaría redención o solo maldeciría su éxito? Pensar en la posibilidad de una confrontación sumamente tensa le provocaba un nudo en el estómago. Sabía que el pasado no se había evaporado por arte de magia, pero estaba decidida a no dejar que ese encuentro la definiera. Más bien, quería que fuera un reflejo tangible de su crecimiento. Volviendo a su trabajo, decidió establecer una intención clara para la charla. Su voz sería firme y su postura, asertiva. No podía permitirse titubear, ni mostrar vulnerabilidad, lo que había logrado con esfuerzo merecía ser defendido ante cualquier intento de desestimar su valía. Su proyecto era más que líneas en un papel, era la esencia de su carácter, sus luchas, y su inquebrantable deseo de superar las expectativas ajenas. A medida que se acercaba la hora, Valeria sintió como la adrenalina pulsaba en sus venas. Había en ella un deseo de ser escuchada, no como un eco del pasado, sino como una fuerza definitoria de su presente. Se miró en el espejo, se dio cuenta de que la insegura que alguna vez había sido ahora brillaba a través de su reflejo. Era una mujer decidida, lista para desafiar incluso a aquellos que podían asumir que tenían autoridad sobre su vida. En la reunión, el ambiente era tenso. Hugo se acomodó en la silla de enfrente, su expresión habitual de desprecio en una batalla contra el nuevo aire de confianza que emana Valeria. Sin embargo, a medida que intercambiaban palabras, Valeria se sintió más empoderada. Su voz, ahora modulada por la experiencia, no permitió que las provocaciones de Hugo alteraran su propósito. Mientras discutían sobre sus perspectivas y opiniones acerca de la arquitectura contemporánea, Valeria utilizó el lenguaje que había practicado, el mismo que la había ayudado a silenciar a sus propios demonios. En ese valiente despliegue de ideas, encontró su poder, la capacidad de transformar la adversidad en una herramienta de defensa personal. En medio de ese intercambio, se sintió tentada a recordarle a Hugo cómo su abuso de poder había afectado su vida. Sin embargo, se detuvo y reflexionó. La victoria no era simplemente exponer la herida, era superarla. Esa condescendencia burlesca, que una vez chisporroteó su autoconfianza, ahora se convertía en pura motivación. Ella había encontrado su voz, y era momento de que Hugo lo escuchara. Cuando por fin la reunión llegó a su fin, Valeria sintió una mezcla de alivio y triunfo. Creyó que había desafiado no solo a Hugo, sino también a las sombras de sí misma que la habían limitado tanto tiempo. Pero a medida que se retiraba, un comentario de él la detuvo en seco, dejándola con el ceño fruncido y una inquietud en el corazón. Tal vez había algo más en juego. El camino hacia su verdadero propósito estaba más lleno de sorpresas de las que había imaginado. Ahora que había enfrentado a Hugo, ¿qué revelaciones inesperadas la esperarían en su camino hacia la autorrealización? Lo único claro es que el verdadero desafío apenas comenzaba. Valeria salió del edificio con el eco de las palabras de Hugo resonando en su mente. No te creas tan importante, había dicho, como si esas sílabas pudieran despojarla de todo lo que había construido. El aire fresco la abrazó y, tras un par de respiraciones profundas, sintió como la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejándole un sabor a triunfo, pero también una inquietud que la seguía como una sombra persistente. Su viaje hacia la autorrealización había desafiado sus límites, pero el encuentro con Hugo también trajo a la superficie viejas inseguridades. ¿Había realmente ganado? ¿O solo había hecho un pequeño movimiento en un tablero de ajedrez donde las piezas aún se movían sin su control?
Esa percepción ambigua comenzó a carcomer su confianza, y Valeria lo sabía. Si deseaba crecer, y no solo aparentarlo, debía abordar esos sentimientos a fondo. Decidió que el siguiente paso era revisar su enfoque profesional. La clave de su avance personal residía en explorar nuevas oportunidades que abrían la puerta al desarrollo de su creatividad, a la búsqueda de respuestas que la llevaran más allá de la arquitectura convencional. Así que se inscribió en un curso sobre diseño sustentable. Era un campo que siempre le había interesado, pero que había postergado por falta de confianza en su valía. El primer día del curso, Valeria sintió un nudo en el estómago. Las voces en su interior empezaron a chocar. ¿Qué haces aquí? No tienes experiencia en esto, susurraron los miedos que había aprendido a callar. Pero había una voz más fuerte, de aceptación y determinación. ¿Acaso no tienes el derecho de aprender y expandirte? Este es tu espacio. Las clases comenzaron a fluir, y a medida que avanzaba, su inseguridad fue desvaneciéndose lentamente. Introducirse en un nuevo entorno la empujó a aprender no solo sobre técnicas de diseño, sino también sobre sus propias capacidades. Se descubrió disfrutando cada instante, cada nuevo concepto, cada interacción con otros estudiantes apasionados por la arquitectura ecológica. Un día, mientras trabajaban en un proyecto de grupo, se presentó la oportunidad de liderar la discusión. Valeria sintió la presión, una mezcla de nervios y emoción, pero, con cada palabra, cada propuesta, se sintió más segura de sí misma. La experiencia de la reunión con Hugo empezaba a pagar dividendos. Aprender a comunicarse asertivamente no solo le servía para defenderse, sino también para construir nuevas relaciones. Por primera vez, su perspectiva, hasta entonces vista como cuestionable, fue valorada y respetada. Sin embargo, no todo fue fácil. Un compañero de clase se mostró especialmente crítico con su enfoque, sugiriendo que sus ideas eran poco realistas. En lugar de rendirse, Valeria se sintió impulsada a defender su visión. Sin saberlo, estaba desafiando nuevamente sus límites, pero esta vez no era solo una reacción a la descalificación, era la declaración de su derecho a estar presente en ese espacio creativo. Con cada paso, Valeria se adentraba más en esa senda de autodescubrimiento. La verdad impactante no era solo que se había enfrentado a Hugo, sino que ahora se estaba desafiando a sí misma continuamente, dando la bienvenida a la incomodidad como parte del crecimiento. Las tensiones aún la seguían, incluyendo las palabras que Hugo le había lanzado y la sensación de que su lucha por el reconocimiento continuaba. Al final de una intensa clase, un profesor admirado se acercó a ella, elogiando su enfoque innovador. Ese instante se convirtió en un faro de claridad. ¿Podía dejar atrás las declaraciones hirientes del pasado y mirar hacia el futuro? Mientras caminaba de regreso a casa, la certeza de que estaba en un camino de transformación personal se apoderó de ella. Pero al mismo tiempo, una nueva inquietud emergió. ¿Qué haría una vez que superara los fantasmas que la atormentaban? El camino que había elegido se presentaba lleno de oportunidades, pero también de decisiones cruciales. Cada decisión era un escalón más hacia su propósito. ¿Estaba Valeria realmente lista para enfrentar no solo sus miedos, sino también las expectativas que la sociedad había depositado sobre ella? El futuro prometía complicaciones inesperadas y desafíos emocionantes que poner a prueba su valentía y determinación. La pregunta quedaba flotando en el aire: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para descubrir su verdadero potencial? El bullicio del estudio de diseño se había convertido en su segunda casa. A medida que las semanas pasaban, Valeria se sentía cada vez más cómoda rodeada de bocetos y maquetas. Sin embargo, a menudo se enfrentaba a momentos de duda. Las palabras de su compañero crítico resonaban en su mente, y a veces la hacían cuestionar si realmente tenía lo necesario para ser una innovadora en un campo que le apasionaba profundamente. La inseguridad también se manifestaba en la forma en que interactuaba con los demás. Aunque había comenzado a fortalecer su voz durante las discusiones,
Había una constante lucha entre mostrar confianza y permitir que sus miedos se apoderaran de ella. Pero cuando pensaba en el futuro, en poder crear espacios que fueran no solo bellos, sino también funcionales y sostenibles, esa lucha se tornaba un motor de motivación. Un día, el profesor anunció un concurso de diseño para un pequeño centro comunitario que incorporaría elementos de sostenibilidad. La convocatoria era abierta y muchos estudiantes se mostraron entusiasmados con la idea. Valeria sintió una chispa de emoción y, al mismo tiempo, un escalofrío de miedo. ¿Estaba lista para presentar su trabajo al mundo exterior? La idea del concurso era tentadora, pero también aterradora. En ese instante, recordó su decisión de desafiarse a sí misma y la sonrisa de aprobación del profesor. Engullida por una mezcla de pasión y ansiedad, comenzó a planificar. Creó un tablero de inspiración donde recopiló texturas, colores y formas que evocaban la naturaleza. Aquí hubo un descubrimiento crucial: al permitir que fluyera su creatividad sin las cadenas del juicio, la presión disminuyó notablemente. Sintiéndose parte de un todo, como si las ideas nacieran de lo que la rodeaba, encontró lo que realmente la motivaba: el deseo de hacer del mundo un lugar más estético y respetuoso con el medio ambiente. El día de la presentación se acercó. Valeria experimentó ansiedad al repasar una vez más el material que había elaborado. Mientras visualizaba a los demás estudiantes luciendo seguros en sus perspectivas, ella se sintió abrumada por la sensación de ser una impostora entre colegas. ¿Podía realmente convertirse en un referente en diseño sostenible? Había días en que la duda le robaba la voz, pero había otros en los que la certeza de su visión le daba alas. Finalmente, el día de la entrega llegó, y, para su sorpresa, su propuesta fue seleccionada para la ronda final. Allí estaba, frente a un grupo de mentorías, colegas y otros diseñadores encumbrados. La sala estaba repleta de mentes brillantes, y Valeria sentía como el pulso de su corazón resonaba en sus oídos. Sin embargo, cuando expuso su idea, notó cómo las miradas cambiaban. La crítica que había temido no se materializó. En cambio, sus palabras encontraron un eco de aprobación. A medida que hablaba, su voz se tornaba más potente, sus ideas más claras. Aquella presentación no solo se trataba de un proyecto de diseño, sino de su viaje hacia la aceptación y reconocimiento de su propia valía. Al concluir, uno de los miembros del jurado la miró con interés. «Hay algo en tu enfoque que es visceral. Me gustaría saber más sobre tu trayectoria. ¿Estarías interesada en una posible colaboración?». La pregunta la golpeó como un rayo. En un instante, las sombras comenzaron a desvanecerse. El camino se bifurcaba ante ella, abriendo un horizonte de posibilidades que nunca imaginó. Pero la prisa por lo incierto también llegó con una inquietante advertencia. ¿Sería capaz de manejar la presión de un nuevo proyecto? ¿O el miedo a fracasar la llevaría hacia atrás, a la sombra del rechazo de antes? La decisión que tomara a continuación tendría un impacto significativo no solo en su carrera, sino también en el sentido que le daba a su vida. Mientras sus sentimientos cruzaban de la incertidumbre a la posibilidad, Valeria comprendió que esta era mucho más que una elección profesional. Era una revelación que prometía cambiar su destino. La pregunta seguía. Danzando en su mente, ¿hacia dónde se dirigiría ahora, cuando su vida parecía estar a punto de transformar bruscamente? Valeria sintió cómo su corazón se encogía al escuchar la invitación del jurado. El eco de aquellas palabras todavía resonaba en su mente mientras regresaba al estudio. La duda presionaba de nuevo, un peso pesado que la invitaba a retroceder a su zona de confort. La presión de la posibilidad de una colaboración era apabullante, pero también prometedora. Tenía que decidir rápidamente, pues la respuesta debía ser inmediata. Durante la noche, recorrió su habitación, sumida en un mar de incertidumbre. En cada paso, revisaba mentalmente su trabajo, su motivación y su deseo de impactar con el diseño sostenible.
Se sentó en su escritorio y miró el tablero de inspiración que había construido. Las texturas, los colores y las formas que una vez la invadieron de euforia ahora le parecían un laberinto sin salida. No obstante, en medio de ese caos, recordó lo que había sentido al crear cada elemento, cada trazo. Se dio cuenta de que no solo había estado diseñando para un proyecto, había estado diseñando su vida. Decidió que debía formar un plan claro. Escribir le aclaraba los pensamientos, así que tomó una hoja de papel y comenzó a plasmar sus ideas. Enumeró sus miedos, pero también todo lo que la motivaba. La idea de colaborar no era simplemente una oportunidad de fama o éxito, significaba la posibilidad de construir algo significativo con alguien que valoraba su visión. Esta epifanía creó una chispa de valentía en ella. Si bien el miedo a lo desconocido era real, el deseo de crecer era más poderoso. Al día siguiente, Valeria se presentó en el despacho del jurado, con la decisión firme de estrechar la mano que le ofrecían. En la conversación, no solo contó su experiencia, sino que también explicó su visión de un diseño que no solo embellecería, sino que elevaría la conciencia ambiental. El jurado escuchó, su interés era palpable, y con cada palabra, Valeria se montaba en una ola de confianza. Se convirtió en una negociadora, en lugar de la estudiante temerosa que había sido. Días después, se enteró que había sido seleccionada para acompañar a ese jurado en un proyecto especial que tendría repercusiones en diferentes comunidades. La mezcla de adrenalina y ansiedad la atrapó. Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo la paralizara, lo utilizó como impulso para prepararse. La presión que la había retado en otras situaciones ahora se transmutó en una fuerza catalizadora. Mientras se adentraba en este nuevo rol, Valeria comenzó a experimentar otro aspecto de sí misma, la líder. El proceso de colaborar con diferentes mentes creativas la planteó retos inesperados. Las diferencias de opinión empezaron a convertirse en discusiones constructivas donde cada idea comenzaba a entrelazarse con las demás. Descubrió que ser parte de un equipo no significaba diluir su esencia, sino ampliarla. En ese espacio colaborativo, cada pequeño logro se sentía como una victoria personal. Sin embargo, en el fondo de su ser, la posibilidad del fracaso seguía acechando. Valeria sabía que el camino hacia el éxito no sería lineal. Pero dispuesta a arriesgarse, se adentró un poco más en el mundo del diseño. Una tarde, mientras revisaban los avances de su proyecto, Valeria recibió un mensaje inesperado de su antiguo compañero crítico. La última frase, creo que necesitamos hablar sobre tu propuesta y lo que significará para ti, la hizo detenerse. El eco de su voz traía consigo viejos demonios, y en ese instante, la tensión surgió de nuevo. ¿Estaría lista para enfrentar a alguien que una vez la hizo dudar de su talento? La oportunidad de confrontar sus antiguos miedos o dejarlos atrás se presentaba ante ella, desdibujando el límite entre el éxito y la vulnerabilidad. ¿Acaso esta era la oportunidad de demostrar, tanto a él como a sí misma, que había superado sus inseguridades? Valeria se encontró en un punto pivotal, y la respuesta cambiaría no solo su proyecto, sino su percepción de lo que significaba ser verdaderamente valiente. El día llegó y Valeria sentía cómo su respiración se agitaba mientras revisaba el mensaje en su teléfono. La conversación con su antiguo compañero no sería solo un intercambio de ideas, para ella, significaba un enfrentamiento con su pasado. Sin embargo, había algo en su tono que la intrigaba. En lugar de rechazar la reunión, decidió verla como una oportunidad de reafirmación. Se sentía más fuerte, más capaz. Así que aceptó el encuentro, preparándose mentalmente para lo que eso significaría. La cita tuvo lugar en un café de la ciudad. 2 tazas de café a la espera, el murmullo del lugar servía de telón de fondo a la lucha interna que Valeria experimentaba. En cada segundo que pasaba, las imágenes de sus interacciones anteriores con su compañero la asaltaban como fantasmas, las críticas feroces, la sensación de insuficiencia.
Pero también recordaba cómo había aprendido a defender su visión. Estaba decidida a no dejarse intimidar. La conversación comenzó con un tono casual, como si el tiempo no hubiera pasado. He visto tu progreso, comentó él, con una sonrisa que, a Valeria, le pareció forzada. Tu última propuesta es interesante. Su voz carecía de la sinceridad que ella anhelaba. Cada palabra se sentía como un desafío, una invitación encubierta a demostrar su valía. A medida que la charla avanzaba, Valeria estaba constantemente en alerta, cada frase pronunciada le servía de prueba. Pero en vez de contenerse, empezó a compartir su propia perspectiva. Sus argumentos se construyeron no solo sobre su proyecto actual, sino sobre el viaje personal que había emprendido. Había una profundidad en su voz que la sorprendía, la convicción se convertía en un hilo conductor que hilvanaba sus pensamientos. Lo único que desearía es que algunos en nuestra industria pudieran reconocer el poder del diseño sostenible. No solo se trata de lo estético, se trata de crear un futuro, dijo con firmeza, sintiendo que cada palabra la liberaba de la carga del juicio ajeno. Los ojos de su compañero se ensombrecieron por un instante, como si escuchara una verdad que antes había ignorado. Valeria sintió una oleada de energía recorrerla. Algo había cambiado, ya no estaba buscando validación, estaba compartiendo su pasión. La conversación se tornó más intensa, abordando los errores pasados y las tensiones en su relación profesional. Cada uno de esos momentos críticos se volvió una lección de cómo había transformado su dolor en impulso. E incluso cuando él hizo comentarios despectivos sobre su enfoque, en lugar de derrumbarse, ella tomó un respiro profundo antes de responder. Tus palabras no definirán mi trabajo, replicó con calma. Y, en realidad, agradezco tus críticas. Me enseñaron a estar más segura de mis decisiones. La sorpresa en su rostro fue gratificante, Valeria se sentía como una mujer renovada. Al concluir la reunión, no se despidieron como amigos, pero algo nuevo brotó entre ellos, un reconocimiento de la evolución personal de Valeria. Al salir del café, una brisa fresca acarició su rostro y sintió un alivio palpable. Aquella conversación había sido una prueba y un triunfo. De regreso a su estudio, una chispa de creatividad despertó en ella. Con cada trazo de su boceto, sentía que estaba cerrando un círculo. Decidió programar una sesión de brainstorming con su equipo para discutir nuevas ideas que podían mejorar el diseño del proyecto en el que trabajaban. El compromiso de crear algo más grande que ellos mismos la llenaba de energía. El día terminó, y Valeria sabía que había enfrentado uno de sus mayores miedos, pero no era solo eso. Lo que había descubierto en esa charla era un nuevo nivel de confianza que podía ser el punto de inflexión de su carrera. Mientras evaluaba cómo se sentía, un mensaje apareció en su teléfono: ¿estás lista para una colaboración con alguien que puede cambiarlo todo? No podía anticipar a qué se refería, pero el corazón le dio un salto. Estaba en la cúspide de un nuevo desafío. ¿Qué dirección tomaría ahora? La similitud de su propio crecimiento con la invitación la impulsó a derechos aún más elevadas. ¿Era ese el impulso que necesitaba para llevar sus ideas aún más lejos? La incertidumbre, mezclada con la emoción del descubrimiento, la mantuvo alerta. Su viaje estaba lejos de terminar. La tarde siguiente, Valeria se sentó en su estudio, la luz del sol se filtraba a través de la ventana, bañando el espacio en un cálido resplandor. La invitación que había recibido aún reverberaba en su mente, provocando una serie de emociones que iban desde la inquietud hasta la determinación. Era el momento de acercarse a esta nueva oportunidad con valentía, había llegado a un punto en su vida donde el miedo ya no dictaba sus decisiones. Tomó una hoja de papel y un lápiz, y comenzó a escribir lo que deseaba lograr con esta colaboración potencial. Las ideas fluyeron con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Imaginó un diseño radical que combinara sus principios de sostenibilidad con la innovación tecnológica.
Cada idea se apoderaba de su mente, transformando el miedo en un torrente de creatividad. Mientras esbozaba sus pensamientos, recordó las palabras de su antiguo compañero. La crítica que había recibido no había podido derribarla, en cambio, había funcionado como un baluarte que la había impulsado hacia adelante. Esa revelación se fusionó con un nuevo deseo de buscar más. Quería que su trabajo no solo fuera estéticamente atractivo, sino que también generara un impacto positivo. La idea de poder colaborar con alguien que le abriera nuevas puertas comenzó a parecerle un sueño tangible. Sin embargo, cada nuevo sueño conllevaba riesgos. A Valeria le invadió una duda inquietante. ¿Y si el socio potencial no compartía su visión? ¿Y si la colaboración resultaba en un conflicto de intereses? Ahí, en esa encrucijada, una voz interna la instó a recordar su fortaleza. Si había enfrentado a su pasado y había salido más fuerte, ¿por qué temer al futuro? Decidió entonces investigar sobre la persona que le había enviado el mensaje. La persona que estaba detrás de esa propuesta podía ofrecerle muchas oportunidades, pero también un nuevo conjunto de desafíos. A través de su teléfono, se sumergió en redes sociales y foros donde sus ideas y trabajos eran discutidos. La información que encontró no solo fue reveladora, también despertó su curiosidad. La persona en cuestión era conocida por romper esquemas dentro de su industria, un riesgo que podría ser tanto beneficioso como aterrador. Valeria reflexionó sobre su propia transformación. Estaba lista para no solo ser parte de un proyecto, sino para ser una líder. No quería ocultar sus ideas detrás de una pantalla, sino presentarles al mundo. Con esa convicción en mente, decidió enviar un mensaje afirmativo a su posible colaborador. Su respuesta sería un nuevo paso hacia la realineación de sus aspiraciones. Esa decisión la llenó de un nuevo sentido de propósito. Comenzó a trabajar en un pitch que fusionaría todos sus conceptos, usando su voz y su visión. En cada palabra escrita, sentía el crecimiento que había experimentado, utilizaba sus aprendizajes pasados como los ladrillos de un nuevo futuro profesional. Cuando finalmente presionó enviar, una sensación de liberación la invadió. Estaba eligiendo su camino, liderando su narrativa en lugar de dejar que la industria la definiera. La espera de respuesta se convirtió en un nuevo desafío, una oportunidad para mantenerse firme en su propósito. Días después, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Esta vez, sin embargo, contenía no solo una respuesta, sino una recomendación para una reunión con alguien influyente en el ámbito del diseño sostenible. Confían en ti. El momento es ahora, decía el mensaje. Valeria podía sentir la adrenalina correr por su cuerpo. Era un paso más hacia lo desconocido, un impulso hacia algo que prometía ser transformador. Valeria cerró los ojos, respirando hondo. Había tomado la decisión de avanzar, desafiando cada parte del miedo que solía contenerla. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, como la protagonista de su historia. Pero, a medida que se preparaba para la reunión, otra pregunta la invadió: ¿estoy realmente lista para lo que viene, o será este el momento que definirá todo lo que he construido? La incertidumbre la rodeaba, tanto como la emoción. El siguiente paso podría cambiarlo todo, y Valeria estaba a punto de descubrir la verdad detrás de esa invitación. Valeria pasó las horas previas a la reunión en una montaña rusa emocional. Sentada en su estudio, cada rincón se había transformado en un espacio de reflexión y preparación estratégica. Los planos para su colaboración se desplegaban ante ella como un mapa de rutas. Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba, las palpitaciones en su pecho aumentaban, eco de la duda que había aprendido a enfrentar en su camino. Se miró en el espejo, sus ojos reflejaban determinación, pero también la fragilidad que surgía en momentos críticos. Había trabajado duramente para construir su autenticidad y se preguntó si era suficiente. ¿Cuántas veces había dudado de sí misma mientras otros definían su valor?
Esta vez sería diferente, iba a definir su valor por sí misma. Estableció un breve guión mental, esbozando cómo transmitiría su visión. Añadió conceptos de su investigación reciente sobre su posible colaborador, cada dato recogido se sentía como un eslabón que reforzaba su postura. Comprendía que no solo iba a ser evaluada por sus habilidades, sino también por su capacidad de conexión y alineación con los valores de la persona que iba a conocer. Al llegar al café donde se llevaría a cabo la reunión, la atmósfera vibrante la envolvió. Valoró cada detalle, el bullicio de la clientela, el aroma intenso del café recién hecho. Se sintió inspirada. Esa energía le permitió visualizar el impacto que su trabajo podría tener si lograba construir un lazo fructífero con esta figura influyente. A medida que tomaba asiento, sintió una oleada de inseguridad. ¿Qué tal si me cuestionan mi dirección creativa? ¿Y si no les gusta mi propuesta? Esa parte de ella que siempre había luchado por salir a la superficie estaba a punto de asomarse, pero, decidida, la reprimió con un mantra: cada pregunta es una oportunidad de mostrar mi pasión. Finalmente, su interlocutor llegó, era una figura carismática, cuyas ideas desafiaban la convencionalidad en su campo. La conversación fluyó con una facilidad inesperada, apenas transitando por el terreno del formalismo, comenzaron a discutir conceptos que resonaban en sus mentes. Tan pronto como Valeria compartió sus ideas, una chispa iluminó la mirada del otro. Era un signo de aprobación que la llenó de confianza. Sin embargo, con cada intercambio de palabras, se dio cuenta de que el contraste entre su enfoque y el de su interlocutor era bastante pronunciado. La conversación fue abruptamente interrumpida cuando él planteó un concepto que ella había descartado por no alinearse con sus principios de sostenibilidad. Podemos recrear lo que tú consideras negativo, transformarlo en algo positivo, dijo, su voz resonante con confianza. Esto provocó un cortocircuito en su mente, ¿debería hacerlo? Valeria se sintió atrapada en una encrucijada. Esa era la clase de desafío que siempre había buscado, una solución transformadora al pensamiento tradicional, pero también lo veía como una posible traición a sus principios. No podía seleccionar el camino solo por el brillo de la oportunidad, su esencia tenía que permanecer intacta. Así fue como la mayor pregunta de su carrera apareció en su mente: ¿renunciaré a mi integridad por aceptar un compromiso que podría lanzarme a la cima de la industria, o mantendré el rumbo en que creo? Finalmente, con el pulso acelerado, Valeria tomó aire. Esa sensación de momento crucial estaba por desatarse. La decisión que tomaría a partir de ahí no solo definiría su futuro profesional, sino que también podría marcar un impasse en su desarrollo personal. La reunión fue un éxito, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Al salir del café, el mundo exterior parecía más brillante, pero, en su interior, un conflicto se gestaba. Sería un baile delicado entre alinearse con ideas innovadoras y permanecer fiel a sus valores fundacionales. Valeria se dio cuenta de que tenía en sus manos la oportunidad de experimentar su sueño. Pero, ¿cómo podría reconciliar su deseo de crecer con la esencia que había cultivado? En su corazón, la incertidumbre crecía, pero también una chispa de valentía. Decidida a no permitir que el miedo la dominara, decidió confrontar esta nueva realidad. Una elección que podría transformar todo lo que había construido y, para ella, empezaba a parecer cada vez más que esa lucha interna era, de hecho, el camino a su verdadero destino. Iba a descubrir no solo el resultado de esa reunión, sino la profundidad de su propia convicción. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para crear su legado sin comprometerse a sí misma en el proceso? Valeria se adentró en un nuevo capítulo de su vida, un momento en el que su transformación personal se mostraba más clara que nunca. Cada paso que había dado desde la traición de Hugo la había acercado no solo a su carrera soñada, sino también a una profunda conexión con su propia esencia y valores.
El camino había estado marcado por desafíos y victorias, y ahora tenía ante sí una oportunidad que prometía transformar su trayectoria profesional. La decisión que había tomado en la reunión con el jurado había abierto la puerta a una colaboración con un arquitecto influyente, cuya visión modernista contrastaba con la sostenibilidad que ella defendía. Pero lo que más le preocupaba no era la oportunidad en sí, sino cómo integrar su perspectiva en un mundo que a menudo priorizaba lo inmediato sobre lo sostenible. Al aceptar la propuesta, Valeria se sintió más que un simple diseño, se convirtió en una pionera dispuesta a desafiar las expectativas de la industria. La idea de trabajar en un proyecto que combinara elementos innovadores con principios ecológicos no solo le resultaba emocionante, era una forma de demostrar que el valor del diseño reside en su impacto. Había entendido que su voz podía ser una herramienta de cambio real, y en esa realización encontró una fortaleza renovada. En el proceso de colaboración, todos sus temores se manifestaron nuevamente, sin embargo, esta vez, Valeria no se dejó atrapar por la inseguridad. Se rodeó de un equipo diverso que incluía a creativos con diferentes enfoques, y cada intercambio la enriquecía. Decidió que su misión era no solo contribuir al éxito del proyecto, sino elevar la conciencia sobre la importancia del diseño sostenible. Sus conocimientos en diseño ecológico comenzaron a ser reconocidos en cada reunión de trabajo. Valeria estaba en su elemento. Con el tiempo, su proyecto tomó forma, y la visión que había esbozado se transformó en algo tangible. La idea original evolucionó, integrando elementos que antes consideraba opuestos. Se dio cuenta de que su fortaleza no solo radicaba en su resistencia, sino también en su capacidad para adaptarse y encontrar un equilibrio. En cada discusión, su voz se volvió más firme, su liderazgo más evidente, a la vez que acogía las contribuciones de los demás. A medida que presentaban su trabajo a las partes interesadas, Valeria experimentó una satisfacción que nunca había sentido antes. La validación externa que había anhelado durante tanto tiempo llegó en forma de elogios por su enfoque equilibrado, su creatividad e innovación. Lo que una vez sintió como sombras de desconfianza se convirtieron en un legado de confianza y respeto. Por primera vez desde su ruptura con Hugo, no se sentía definida por el desprecio que había sufrido, en cambio, estaba siendo reconocida por su contribución al diseño. Su equipo decidió llevar la propuesta a una exposición internacional de arquitectura sostenible. Al final de la presentación, Valeria fue invitada a hablar. Apretó el micrófono con determinación, y ante una audiencia compuesta por profesionales de renombre y aspirantes por igual, compartió no solo su visión de diseño, sino su viaje de superación personal. Había conquistado sus temores, transformado sus heridas en arte y, más importante aún, se había reafirmado a sí misma. El eco de sus palabras resonó en ese auditorio, y una ovación estalló con fuerza. Valeria se sintió invadida por una mezcla de orgullo y alivio, no solo había compartido un proyecto, había entregado su historia. Días después, el reconocimiento que había buscado tan desesperadamente llegó de maneras inesperadas. Los medios comenzaron a hablar de su innovador enfoque. La colaboración con el arquitecto influyente no solo había ampliado su red, la había posicionado como un referente en el diseño sostenible. Su infancia llena de temores se desvanecía cada vez más, cediendo espacio a una mujer enérgica y segura de su propósito. Valeria sabía, sin embargo, que su proceso de sanación no había terminado. Cada paso la acercaba a una versión de sí misma más fuerte y más brillante. Con cada nuevo proyecto, seguía sanando su relación con su pasado y encontrando nuevas formas de autoperdón. Había convertido la traición en una plataforma de despegue, un trampolín hacia sus más altas aspiraciones. Miró por la ventana de su estudio, el sol brillaba en el horizonte y con cada nuevo día, la vida le ofrecía más oportunidades. En su mente, ya no había un espacio para la comparación con Hugo. Aceptaba que había crecido de maneras que antes no imaginaba, había logrado un crecimiento concreto a base de perseverancia y autoconocimiento.
Él era solo un eco en su historia, pero su legado en la arquitectura era indiscutible, palpable. Al final y tras meses de arduo trabajo, Valeria vio su propuesta inaugurarse en una ceremonia que celebraba la sostenibilidad en el diseño. El entorno no solo era un reflejo de su trabajo, sino también un testamento a su valor al haberse enfrentado a sus miedos. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Su camino había sido arduo, pero el triunfo era suyo. Cada día, más personas se sentían inspiradas por su historia. Valeria se comprometió a seguir compartiendo su viaje con quienes quisieran escuchar, mostrando que la resiliencia y la capacidad de rechazo a los juicios ajenos permitían alcanzar lo extraordinario. El camino de la autorrealización era un viaje constante, y ella estaba dispuesta a seguirlo con pasión y dedicación. Valeria había elegido no solo levantarse, sino elevarse, transformando su mundo artístico en el que siempre había soñado vivir. La historia de su vida era su verdadero legado, y estaba lista para compartirla con el mundo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que llegarán a su corazón. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas las descubran. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que celebra la superación personal. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y formar parte de esta comunidad inspiradora.